Buenas tardes. La ponencia que voy a presentar tiene por título La gerencia social como una herramienta para la óptima prestación del servicio público de agua potable en la Zulia SP. El autor es el ingeniero Juan Carlos Ayago Ortega. Esta ponencia se centra en un trabajo de investigación que se realizó durante un periodo de más de un año a la Zulia, centradas en plantear una propuesta de gerencia social o una herramienta para optimizar la prestación del servicio de agua potable en el área urbana del municipio de Zulia en las empresas municipales denominadas Zulia SP. Esta empresa, Zulia ESP, es una empresa descentralizada del municipio de Zulia que tiene autonomía propia y que se encarga de prestar y operar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, lo que se refiere a agua potable, alcantarillado, aguas residuales, aseo, recolección, transporte y distribución de residuos sólidos a la totalidad de la población del área urbana del municipio. Esta empresa fue creada por el Consejo Municipal mediante el Acuerdo 006 de marzo de 1997 en cumplimiento con lo establecido con la Ley 142 de 1994, denominada Ley de Servicios Públicos. En ese entonces había un tiempo perentorio que llegaba hasta el año de 1997 para que los prestadores de servicios públicos que generalmente pertenecían al municipio se transformaran en una de las posibilidades que daba la Ley 142. Y en este orden de ideas, Zulia decidió transformarse en una empresa descentralizada, industrial y comercial del Estado. El sistema de acueducto del municipio de Zulia, el área urbana del municipio de Zulia, fue construido en la década de 1960. Y en 1978 se construyó la planta de tratamiento de agua potable. Por allá en el año de 1990 se iniciaron los estudios para la primera optimización del sistema y esta se ejecutó totalmente en 1999. El año 2007 se amplió la capacidad de tratamiento del sistema existente debido a que cuando se optimizó el sistema en la década del 90, la planta no se adecuó porque tenía capacidad, pero en el 2007 ya fue necesario adecuarla. El área de expansión del municipio de Zulia se ha dado básicamente por asentamientos humanos en la zona alta y básicamente centrado en la aplicación de los proyectos de vivienda de interés social que el gobierno nacional ha venido dando. Esto, digamos, ha generado ciertos inconvenientes técnicos, sociales, económicos, ambientales, considerando que esta zona es alimentada de agua potable por sistemas de bombeo. También hay situaciones a considerar en la empresa, como por ejemplo el caso de que los usuarios no han desarrollado una estructura de pago oportuno y se presenta una cartera morosa considerable. La investigación tiene como objetivo general proponer la gerencia social como una herramienta para optimizar el servicio público de agua potable en la Zulia SP. Y tenemos tres objetivos específicos. El primero, que es identificar los factores que inciden en la óptima prestación del servicio público domiciliario de agua potable en el área urbana del municipio de Zulia. El segundo, que es analizar los factores identificados que inciden en la óptima prestación del servicio público domiciliario del agua potable en la Zulia SP actualmente y a futuro. Y el tercero, que es diseñar un sistema de gerencia social en la Zulia SP como estrategia para la óptima prestación del servicio público domiciliario de agua potable. La metodología, lo que tiene que ver con la metodología, a nivel de profundidad de la investigación es explicativa, donde se aborda a la gerencia social como una herramienta estratégica para optimizar la prestación del servicio público de agua potable en la empresa Zulia SP, basándonos en lineamientos teóricos clásicos de gerencia social, valor, calidad, vida, responsabilidad social, empresarial, derecho del agua potable, partiendo de un diagnóstico actual de la prestación de los servicios, así como de analizar factores que afectan la óptima prestación de servicio de agua potable en la Zulia
desde diferentes aspectos. Hablamos de aspectos técnicos, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos ambientales y aspectos políticos dentro del marco del contexto de un sistema de gerencia social. Al analizar el problema planteado, se estudió y con la información que se obtuvo, se determinó el desarrollo de una investigación mediante un método mixto, cuantitativo con encuestas que se practicarán a los clientes usuarios y cualitativo con entrevistas que se le practicarán a los trabajadores de los diferentes niveles, directivo, administrativo, operativo de la empresa. Según podemos observar en la siguiente tabla. Aquí observamos la población de empleados de Enzulia. Entonces tenemos nivel directivo, ejecutivo, operativo, de control. Tenemos una clasificación de hombres y mujeres. En total tenemos 6 directivos, 4 ejecutivos, 12 operativos, 3 de control, para un total de 25 empleados, que es la planta de personal de recursos humanos con la que cuenta Enzulia ESP. En cuanto a los usuarios o clientes, la población considerada para el desarrollo del proyecto está conformada por los usuarios, que se clasifican según el uso y según el estrato. El municipio de Zulia tiene uso residencial, uso comercial y uso institucional, no tiene uso industrial. Y aquí vemos la clasificación de número de usuarios en el servicio de acueducto, que es el objeto de nuestra investigación. Entonces, en el estrato 1 tiene 771 usuarios, en el estrato 2, 2.244, en el estrato 3, 579, 175 comerciales y 25 usuarios institucionales, para un total de 3.794 usuarios del sistema. Esta muestra, haciendo un análisis estadístico para la muestra, obtuvimos que se van a aplicar 71 encuestas al estrato 1, 207 encuestas al estrato 2 y 53 al estrato 3, para un total de 331 encuestas al uso residencial. Al uso comercial, 16 encuestas, y al uso institucional, 2, para un total de 349 encuestas que se realizarán. Esto en lo que tiene que ver con el enfoque de investigación cuantitativa que le estamos dando al proyecto. Nos centramos básicamente en los conceptos de gerencia social, y esta gerencia social cae en la intersección de 3 áreas muy importantes: el desarrollo social, la gerencia pública y las políticas públicas como ciencias de la administración. Donde estas 3 intersectan, tenemos el campo de la gerencia social, que es al cual nos vamos nosotros a concentrar. Aquí les quiero presentar el fundamento, los criterios fundamentales de la gerencia social alrededor de 5 atributos. Definimos 5 atributos importantes basados en las teorías de Guerrero y Gómez. Entonces hablamos desde la gerencia social, desde la equidad, desde la eficacia, desde la eficiencia, desde la sostenibilidad y desde la solidaridad. Estos básicamente parámetros que consideramos son los mismos que considera la ley 142 dentro de su contenido como los puntos más importantes a considerar. Del análisis cuantitativo se realizaron las encuestas y obtuvimos como resultado las siguientes ponderaciones. En cuanto es que hay una serie de preguntas que le hicimos a las personas. La ponderación está acá: distribución de usuarios por uso y distribución de usuarios de uso residencial por estratos. Entonces aquí tenemos 95% residencial, 4.3% comercial, 0.6% institucional, 21.5% residencial, 72% comercial y 15.7% institucional. Aquí tenemos las preguntas, fueron 16 preguntas. La primera pregunta se refiere a cómo se califica la prestación de servicios. Vemos que más del 50% lo considera bueno. Que cómo califica la continuidad del servicio, vemos que más del 45% lo considera bueno. Que cómo califica la calidad del agua potable, pues más del 50% también lo considera bueno. Que cómo califica la cobertura del servicio de agua potable, el 42.7%, más del 42.7% lo considera bueno.
¿Y cómo califica el servicio al cliente? Más del 53% también lo califica como bueno. ¿Y cómo califica el tiempo de reacción a los daños? Y el 41 más del 41.2% lo considera como bueno. Entonces vemos que hay una calificación que más o menos podríamos decir que casi que es aceptable. Continuamos con las otras preguntas que tiene que ver sobre la micromedición. Entonces vemos que solo el 55% de los usuarios tienen micromedición, es un valor muy bajo. Que están funcionando, el 97.4% de los que existen están funcionando. Que disponen tanque de almacenamiento, el 93.9% de los usuarios tienen tanque de almacenamiento. Que si las personas son conscientes de la importancia, la relación que tiene el agua potable con el planeta, el 87.3% tiene, digamos, conciencia de la importancia de esto. De si hace reuso del agua, solo el 59.4% hace reuso del agua. Que si dispone de aparatos instalados ahorradores de agua, el 85.9% dispone de aparatos instalados de agua. Y si estaría en disposición de recibir capacitación de ahorro eficiente y uso del agua, y el 86.2% tiene disposición. También se les preguntó, se consultó sobre cómo regula el llenado del tanque y vemos que el 62% con flotador, que el 24.2% por rebose y que no regula nada el 6.6%, que es un factor considerable y relativamente alto. En cuanto al número de periodos máximos que ha dejado de pagar el servicio público, vemos que oportunamente lo paga el 52.4% y vemos que hay quienes un 3% debe más de 4 meses. ¿Y cuál es la capacidad del tanque de almacenamiento que tiene? Vemos que la inmensa mayoría tiene más de 500 litros de almacenamiento, ¿cierto? Pero solo el 40% tiene capacidades superiores a 1000 litros de almacenamiento. Entonces, esa información que recolectó aquí se hizo un análisis cuantitativo, ¿cierto? Que fueron las encuestas que se le hicieron a los usuarios. Para el análisis cuantitativo lo enfocamos fue a los trabajadores, a los colaboradores de la empresa, los prestadores, y esto se hizo mediante los atributos que definimos con los parámetros que vamos a considerar de eficiencia, solidaridad, equidad, eficiencia y sostenibilidad. Y aquí involucramos básicamente las variables que identificamos y los colaboradores del sistema operativo a través del Atlas TI. Entonces aquí vemos cómo cada una de ellas está asociada a una de sus atributos. Aquí tenemos el análisis cuantitativo con el Atlas TI también basado en la relación que existe con las categorías relacionadas con los trabajadores y los factores que inciden en la prestación del servicio. Vemos cómo se genera una malla un poco más compleja. Aquí tenemos las categorías relacionadas básicamente del constructor, de los trabajadores y de los factores que inciden en la última prestación de servicio. Y vemos que se presenta una malla que nos da unos resultados para el análisis. ¿Qué hallazgos obtuvimos aquí? Entonces, tuvimos unos hallazgos en función de los factores. Lo vemos que factores. Entonces, tenemos factores técnicos. Entonces, en los factores técnicos tenemos que el sistema de acueducto tiene muchos componentes en estado muy regular o malo y que están al final del periodo de diseño. Observamos que no se hace un mantenimiento periódico al sistema, que no hay una continuidad del servicio, que hay baja cobertura de micromedición y no hay macromedición, que se deben atender, se deben atender dos zonas, una zona alta y una zona baja, lo que implica de pronto que el servicio no sea continuo, que la expansión de crecimiento del municipio se ha dado básicamente en la zona alta, que se alimenta por bombeo, generando problemas económicos y de continuidad, y que la expansión del área urbana del municipio estando en la zona alta. En lo que tiene que ver con factores sociales, entonces determinamos los factores sociales, un crecimiento atípico de la población en los últimos años debido básicamente a la migración de venezolanos y al desarrollo de proyectos de interés social, que no se tiene cultura de pago oportuno del agua, que hay altos niveles de desempleo y que el municipio en 2016 sufrió un cambio de categoría, que es ahora categoría sexta. En cuanto a los factores ambientales, tenemos que no tiene la comunidad una cultura ambiental, la comunidad natural ambiental, y hay cierto desperdicio de agua se ha detectado en la empresa. En cuanto a los factores económicos, encontramos que las políticas públicas son del gobierno central las que dan los lineamientos y que hay una limitante temporal en cuanto a que los periodos de los alcaldes son limitados, por lo tanto los programas o proyectos que se hacen a largo plazo
se ven truncados. Con esto se construyó una matriz DOFA, donde determinamos las fortalezas y debilidades y creamos aquí las estrategias, fortalezas, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas, oportunidades y debilidades, oportunidades, en base a los hallazgos que obtuvimos. Con ello, desarrollamos las estrategias para en Zulia en relación con estos datos obtenidos. Con esto pudimos crear aquí una matriz de análisis estructural, ¿cierto? Donde hemos determinado todos los factores o los aspectos de cada factor que afectan la óptima prestación del servicio público. La construimos totalmente y con ella logramos construir la curva de motricidad e independencia de esos aspectos que afectan o los factores que permiten la óptima prestación de servicio. Y vemos que la mayoría se encuentran en la zona de conflicto, ¿cierto? Eso nos lleva o nos permite concluir que, pues, que necesitamos plantear una estrategia basada en la planeación estratégica, basándonos básicamente en sus principios corporativos de misión, en sus valores, misión, visión, objetivos y proyección. En base a esto determinamos este esquema que me plantea que, pues, en esta área no hay competidores, que tenemos unos usuarios y unos proveedores y que podemos hablar de unos posibles sustitutos si nos vemos abocados porque no cumplimos y sufrimos algún tipo de intervención. Finalmente, ¿qué concluimos de esto? ¿Qué concluimos? Pues básicamente concluimos que el sistema de acueducto de agua potable del Zulia tiene unos problemas básicamente centrados en el tiempo que ya tiene, que ya está cerca de su periodo de diseño, la falta de mantenimiento adecuado, un crecimiento urbano en la zona alta que se alimenta por bombeo, una discontinuidad porque al tener dos zonas se alterna y la continuidad de servicio es del 50%. Vemos como atributo que hay una buena calidad de agua, tiene un sistema de tratamiento, tiene una empresa constituida, no hay una cultura de pago oportuno. Y hay que aumentar la participación ambiental de los usuarios, no tiene micromedición, o tiene un más bajo porcentaje de micromedición y no tiene macromedición. Pues esto nos lleva a proponer como estrategia básicamente una optimización del sistema de acueducto, básicamente concentrado en un desalinador que ya no da la capacidad, en una optimización del sistema de tratamiento, en una construcción de nuevos sistemas de almacenamiento que permitan cubrir la totalidad de la demanda que tiene la población, sobre todo en la zona alta, de un cambio de la expansión hacia la zona baja, de plantear programas de desarrollo institucional o de desarrollo con la comunidad para crear cultura de agua y cultura de pago oportuno en los servicios públicos, incrementar, hacer inversiones en la cobertura de la micro y macromedición, actualizar la estructura tarifaria, incluir en esa estructura el componente de inversión y desarrollar un crecimiento total y organizado de la empresa para que tengamos una óptima prestación del servicio público de acueducto de agua potable del área urbana del municipio de Zulia. Aquí pues tengo mis referencias bibliográficas. Agradezco la atención y quedo atento para cualquier pregunta o inquietud que se pueda presentar. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.